Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, alabar al Señor, hermanos. Darle gracias a Dios por un día más de vida. Es motivo de alabarle, hermanos. Es motivo de estar agradecidos con nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de su pueblo, hermanos. Tiene cuidado de sus hijos en todo momento y Dios es bueno, hermanos. Muy bueno es el Señor. Y hermanos, les invito a ponerse de pie, por favor, hermanos, para orar por esta palabra, hermanos. Les pido de favor que oren por este siervo, hermanos, para que el Señor sea glorificado en esta tarde, hermanos. Amén. Amantísimo Señor, bendito Dios y Padre. Mira, Señor, que estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por esta oportunidad que tú has tenido para con nosotros, en el cual, Señor, nos hemos congregado, Señor, con un propósito, Padre, de alabarte y de glorificar tu nombre, Señor, y de exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres hacedor de maravillas, Señor, porque tu poder no cambia, Señor, porque tú sigues siendo el mismo, el de ayer y el de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Y clamamos a ti en esta tarde, Señor, primeramente, Padre, para que, Señor, perdones toda falta, Señor, que hayamos cometido delante de tu presencia, Señor. Tú, Padre, que escudriñas la mente y los corazones de los hombres, Padre. Posiblemente, Señor, hallarás falta en mi vida, Señor, por lo cual yo te ruego, Padre, que perdones todo pecado, toda iniquidad, Señor. Que me des un perdón amplio, Señor, y que me permitas, Señor, exponer tu palabra, Señor, con un propósito, Señor, de glorificar solamente tu nombre, Padre bendito. Que me permitas, Señor, hallar gracia delante de tu presencia, Señor, y que así mismo, Padre, me permitas hallar gracia delante de mis hermanos, Padre bendito. Te rogamos por mis hermanos que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Tú sabes la situación, si están trabajando o alguna otra circunstancia que se haya atravesado a sus vidas, Padre. Queremos rogarte, Señor, que tú derrames de tu bendición sobre sus vidas, Señor. Que tú los prosperes donde quieres que ellos se encuentren, Señor. Que tú los libres, Padre, de todo peligro, de todo accidente, Señor, en sus trabajos, si van saliendo de sus trabajos, algunas otras actividades, Padre. Que seas tú, Señor, guardando sus vidas, bendito mi Señor. Así también te queremos rogar, Señor, por mis hermanos de la tercera edad, Padre bendito, para que tú fortalezcas y bendigas sus vidas en gran manera, Señor. Queremos rogarte por esas rodillas, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre, tú la puedes sanar, Señor. Con tan solo que tú digas la palabra, Señor, esa rodilla puede ser sana en el nombre de Jesús, Señor. Y así, Señor, toda enfermedad, Padre, toda dolencia de cuerpo, Señor, de hígado, Señor, de páncreas, cualquier dolor, Señor, cualquier enfermedad, Padre, tu palabra lo dice, Señor, y la creemos que por tu llaga, Señor, hemos sido sanados y curados, Padre. Y así lo declaramos en esta tarde, Señor, por mis pastores, Padre, para que los bendigas y los fortalezcas y los sigas llenando de tu presencia, Señor. Bendícelos y guárdalos, Padre, por mis hermanos del orden, Señor, por toda tu iglesia, Padre. Derrama de tu bendición, Señor. Aún los que no están aquí, Señor, Señor, bendice sus vidas, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, este siervo inútil, Señor. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú conoces mis pensamientos, Padre bendito. Ayúdame, Señor. Te necesito, Señor, que tú pongas la palabra necesaria, que tú pongas, Señor, esos carbones encendidos, Padre, para que tu palabra salga con denuedo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque tú has sido muy bueno, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre, recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, porque solamente tú eres digno, Padre bendito, de toda la adoración, Señor, y de toda la exaltación, Padre. En el nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Pues sí, hermanos. Aquí es una gran responsabilidad, hermanos, que se siente aquí. Luego yo escucho a mis hermanos o hermanas que se paran a dar testimonio y dicen, estoy temblando. Sí, hermanos, realmente. Aquí tiembla uno, hermanos, delante del Señor, pero el Señor nos sacará en victoria, hermanos. Porque Él es bueno y Él es misericordioso, hermanos. Y hasta el día de hoy, hermanos, el Señor nos ha guardado.
Hasta el día de hoy, hermanos, el Señor nos ha bendecido. Fíjese, hermano, cómo no es estar agradecidos con nuestro Señor si hoy nos permitió abrir nuestros ojos, hermanos. Nos ha permitido estar aquí en este lugar, hermanos, alabándole y glorificando su nombre, hermanos. Mucha gente ya no pudo despertar el día de hoy, hermanos. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, hermanos, estamos aquí, hermanos, con calzado, con vestido, hermanos. Nos ha dado alimento. Y es motivo de decirle, Señor, gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, así como lo expresaba mi hermano en la dirección. El Señor proveyó a su pueblo y el día de hoy, hermanos, el Señor sigue proveyendo a su pueblo, hermanos. Porque así es nuestro Señor, hermanos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de sus hijos, hermanos. Y hasta el día de hoy, hermanos, el Señor ha provisto, hermanos, nuestras necesidades. Cualquier necesidad del Señor nos ha bendecido, nos ha dado la victoria, hermanos. Decirle, Señor, gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu fidelidad, Señor. Porque realmente, hermanos, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Y decirle, Señor, gracias, Señor. Y así quiere el Señor, hermanos, que nosotros, hermanos, que en esa libertad que el Señor nos dio, hermanos, porque dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y tenemos que andar en esa libertad, hermanos, en el Señor, dándole en todo tiempo la gloria al Señor y la honra, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de ver, con todo nuestro ser, hermanos. El Señor tiene que ser glorificado solamente, hermanos. Tenemos que, dice su palabra en Mateo, que somos luz allá afuera en las tinieblas, hermanos. Que tenemos que ser esa sal allá afuera, hermanos. Hoy en día, hermanos, como se nos ha dicho y yo sigo escuchando, hermanos, de terceras personas que hay mucha gente, hermanos, que se dicen ser cristianos. Y cuando a uno le preguntan que por qué no hace uno esto, que por qué no hace uno el otro, y uno les contesta, le dice, es que ¿por qué ellos sí lo hacen y tú no? Le digo, pues es que la palabra es muy clara, le digo, o sea, la palabra es muy clara. Dice que la palabra es viva y eficaz, que la palabra, como entonábamos ese canto del Salmo 119, es lámpara a nuestros pies, hermanos. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos ese testimonio allá afuera, hermanos, para los que no conocen y aún así, hermanos, para los que ya conocen. Porque desafortunadamente, hermanos, esas personas que se dicen ser cristianas hacen y deshacen con su vida como los de allá afuera, hermanos. Si ponemos a una persona que se dice ser cristiana y a una que no lo es, no hay mucha diferencia, hermanos. Por eso dice el Señor, que el Señor nos hizo libres y que tenemos que andar con esa libertad, hermanos, en el Señor, hermanos. Con esa libertad, pero en el Señor, alabándole a Él solamente, vivir para Él solamente. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere eso, hermanos, para nuestras vidas. Porque realmente nuestras vidas no la tenemos comprada. Realmente nuestra vida dice que es como la neblina o como la flor del campo, hermanos. En un momento estamos y en otro momento ya no estamos. Y es de considerar realmente, hermanos, si realmente el Señor, si realmente yo soy libre, hermanos. Es de considerar si realmente estoy haciendo la voluntad del Padre o estoy haciendo mi voluntad. Porque si el Señor, hermanos, nos llama a cuentas, me llama a cuentas, ¿cómo va a estar mi vida, hermanos? Tenemos que considerar, o tengo que considerar mi vida, principalmente, la palabra es para mí principalmente, hermanos. Tengo que considerar mi forma de caminar, cómo estoy dirigiéndome allá afuera. Realmente sí soy la luz que el Señor quiere que yo sea allá afuera. Realmente sí soy esa sal allá en el mundo, hermanos. O realmente, como dice en Job, si la sal se desvaneciere, para nada sirve, dice. Son tiempos difíciles, sí, hermanos, sí son tiempos difíciles. Pero el Señor nos lleva de victoria en victoria, hermanos.
El Señor quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, hermanos. Que le busquemos, que nos nutramos de su palabra, hermanos. Dice el Salmo 119, que es más dulce que la miel su palabra. Que la comamos, que nos deleitemos en su palabra. Hermanos, es para nuestro propio bien, para nuestro crecimiento, hermano. Para buscar al Señor en todo momento, en todo tiempo. No nada más de venir y congregarme aquí los martes, los jueves o los domingos, los días que hay servicio. Va más allá, hermanos. Yo tengo que disponer mi corazón realmente a buscar al Señor, a realmente decir que el Señor vive en mi corazón, hermanos. El Señor Jesús les dijo a sus apóstoles que los 10 mandamientos se resumían en 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y realmente amo a mi prójimo. Realmente sí aunque muchas veces hay circunstancias en nuestras vidas, hermanos, que se nos hacen injusticias de la gente que nos hace, pero aún así yo tengo que amarlo y tengo que bendecirlo, porque es el Señor me lo manda, hermano. Pero si en mi corazón yo deseo que le vaya mal, o en mi corazón yo tengo envidia de mi prójimo porque él sí prospera, o en mi corazón maquino cosas, ese no es el plan de Dios, hermanos. Unos domingos para atrás nos predicaba nuestro pastor, se han de acordar de esta predicación de nuestro pastor Alejandro, que decía: escuchen la voz de Dios. Que escucháramos la voz de Dios, hermano. Pero realmente, ¿sí escucho yo la voz de Dios? ¿O escucho o pongo atención a esos dardos del enemigo que de continuo está acechando nuestras vidas? Porque los dardos del enemigo, hermanos, es todo lo contrario de la voluntad del Señor. Y realmente sí estoy escuchando esa voz del Señor. Realmente yo sí tengo esa comunión en mi hogar donde nadie me ve. Sí estoy teniendo yo esa relación con mi Señor. Sí estoy escudriñando su palabra, me estoy nutriendo, me estoy alimentando de su palabra allá en mi hogar. Es muy importante, hermanos, es muy importante escudriñar las escrituras, dice, porque en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es muy importante, hermanos, orar sin cesar, tantos versículos que el Señor nos puso aquí para nosotros, hermanos, para nuestro bien. Es muy importante, hermanos, la oración. La vida del cristiano tiene que ser una vida de oración, hermanos. Mi vida tiene que ser una vida de oración. Y por eso dice que mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Y si en mi vida no lo hay, pues Dios me está dando una oportunidad el día de hoy para el rato, antes de irme a acostar, doblar rodilla y ponerme a cuentas con mi Señor, hermanos. Si en algo te ofendí, Señor, perdóname, Señor. Yo quiero estar limpio, Señor. Quiero tener esas vestiduras limpias que tú me diste, Señor. Si me despierto en la madrugada, buscar el rostro del Señor. Es muy importante, hermanos. Es necesario para nuestras vidas. El Señor dice la palabra que en Tesalonicenses que viene como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, hermanos, viene el Señor. ¿Realmente voy a estar yo preparado como esas 5 vírgenes? ¿Voy a estar preparado con mi vasija llena de aceite o no voy a tener aceite, hermanos? Es de considerar, hermanos. En serio, realmente la palabra primeramente es para mí, hermanos, y es muy importante, hermanos, que en todo tiempo nos esforcemos, hermanos. Que nos esforcemos por buscar el rostro del Señor, por empezar a buscar su palabra en nuestros hogares, hermanos. Es necesario. Porque a través de ello, hermano, vamos a ir conociendo cuál es la perfecta voluntad de Dios. Vamos a ir creciendo, hermanos. Y así cuando estemos allá afuera, hermanos, allá en el mundo, que realmente se vea, hermanos, que
sí hay una diferencia. Miren, ahorita que estoy hablando de esto, se me vino a la mente, mi esposa en la semana me comentaba, ella hace algunas actividades en la mañana, y dice que ya estaba ahí, ella haciendo su actividad, y estaban dos señoras platicando, y que le decía una señora a su amiga, estaban hablando, y les decía, mira, yo le he dicho a mi hijo, que cuando se case, busque a una cristiana. Y le dice la otra señora, ¿pero por qué una cristiana? Y la señora le dice, porque son diferentes. Así le dijo la señora, porque no son como las demás, son diferentes. Gracias a Dios, hermanos, esta persona, esta joven, o esta señora pudo ver el testimonio en esta joven. Y el Señor fue glorificado, hermanos. Qué triste hubiera sido, no, cristiana, pues oye, pues yo conozco así. No, hermanos. Gracias a Dios la señora dijo, porque son diferentes. Y así tiene que ser el cristiano, tiene que ser diferente a las cosas de allá afuera del mundo, hermano. Que glorifiquemos al Señor con nuestros hechos, no que sea vituperado por nuestros hechos, hermanos. Que realmente, hermanos, ¿qué le pasó por ejemplo, a Pedro, hermanos? Le decía, Señor, yo te seguiré, aunque ellos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar, yo te voy a seguir, Señor, si es necesario. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿No lo negó? Le dijo Jesús, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y sucedió, hermanos. Pedro, después de que prenden a nuestro Señor Jesucristo y se lo llevan, Pedro fue a un lugar donde había toda clase de mal, hermanos. Estaban todas esas personas que iban a ir, que fueron por nuestro Señor Jesucristo. Lógico que no iban a estar en el mismo sentir que Pedro, hermano. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, hermanos, yo voy a lugares donde no me corresponden estar, donde yo no tengo que asistir, muchas veces por cuestiones familiares, por cuestiones de amistades en el trabajo, por cuestiones de los jefes en el trabajo, por tantas cosas que muchas veces el enemigo quiere meternos zancadilla, hermanos. Nos invitan a tantos lugares que uno como hijo de Dios no tiene que estar haciendo en esos lugares. ¿Qué va a hacer un hijo de Dios, una hija de Dios, donde se está fumando, donde se está tomando, donde se está maldiciendo, donde se está haciendo todo tipo de clase de pecado? No tenemos que hacer nada ahí. Mas sin embargo, si yo voy a esos lugares, va a ser tanta la presión hacia mi vida, que me van a estar dice y burlándose y diciéndome tantas cosas, que ¿saben qué? Que voy a terminar accediendo. Pues sí, es cierto, no pasa nada. Un cigarro no pasa nada. O voy a empezar a involucrarme en sus chistes de doble sentido y tantas otras cosas, que el Hijo de Dios ya no tiene que estar en esos lugares, hermanos. Que el Hijo de Dios tiene que estar buscando, como entonábamos el canto de Colosenses, buscando las cosas de arriba, hermanos. Ahí es donde el Hijo de Dios tiene que estar, hermanos, buscando las cosas de arriba, no los de la tierra. Dice, porque habéis muerto. Amén, hermanos. Habéis muerto, dice el Señor. Y gracias a Dios, hermanos, yo traía esos versículos que lo entonamos ahorita. Le digo, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia, porque pues veo, Señor, que en tu amor y en tu misericordia tú estás conmigo, Señor. Y te doy gracias por ello. Miren, hermanos, si me acompañan aquí a Romanos, por favor, 6, hermanos. Romanos 6, desde el 1, hermanos. Vamos a ver desde el 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice así. Hace una pregunta en el 6:1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El 4, hermanos. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva, hermanos. Tenemos que andar en esa vida nueva, hermanos. Nuestro viejo hombre que estaba viciado con las cosas del mundo, hermanos, ya quedó sepultado ahí, hermanos. Ya quedó sepultado. El nuevo hombre tiene que vivir para hacer la voluntad del Señor en todo tiempo, hermanos. Es el caminar del cristiano, hermanos, para empezar a hacer la voluntad del Señor en todo momento, para realmente morir a esas cosas que el mundo ofrece, que aparentemente son cosas buenas, hermanos, pero que el final de ellas son muerte. A esas cosas, hermanos, porque recordemos que dice el Señor que somos peregrinos y extranjeros, que solamente vamos de paso, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Por eso dice en Colosenses, buscad las cosas de arriba, dice, no los de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto, dice. Entonces, hermanos, mi viejo hombre ya que tuvo que haber quedado sepultado, hermanos. Hablando del viejo hombre que ya quedó sepultado, que ya quedó ahí, hermanos, muerto, ya ahí quedó. Por ejemplo, hermanos, vemos en Eclesiastés 9:5 que ya los muertos ya nada saben de lo que se hace debajo del sol. Entonces, ¿por qué todavía se quiere como que añadir todavía ese viejo hombre a mi vida? ¿Por qué todavía, si el Señor es bueno y es misericordioso y hasta el día de hoy me tiene vida y Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por amor a mi vida y me dio un perdón de pecados? ¿Por qué sigo, hermanos, ofendiendo al Señor? ¿Por qué sigo yo en las cosas del mundo, hermanos? ¿Por qué todavía quiero agradar al mundo? Dice en Santiago, el que quiere agradar las cosas del mundo se constituye enemigo del Señor, se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4, hermanos. Adelante. Entonces, hermanos, el Señor quiere, hermanos, que realmente dice, y ahí bajito, y abajo el mismo en Santiago dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios? Que nos anhela celosamente, dice, fíjese cómo el amor del Señor dice, nos anhela celosamente el Señor. Somos el templo de Dios, hermanos, y Dios nos anhela celosamente, o sea que Dios nos quiere solamente para Él, hermanos. Solamente para Él, hermanos. Miren, y continúo aquí en Romanos, hermanos. Romanos, nos quedamos en el 4. Dice, vamos al 9, hermanos. 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice, así también vosotros, dice el 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así tenemos que considerarnos, hermanos, muertos a las cosas del mundo y vivos para el Señor, hermanos. Porque luego continúa diciendo, dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hermanos. Fíjese, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Estas manos, estos pies, estos cuerpos
que hacía toda clase de pecado, ya no, hermanos, porque ya habéis muerto, dice aquí lo que estábamos leyendo, ya habéis muerto, dice, ahora, dice, tenemos que presentaros vosotros mismos, dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El testimonio ya fuera, hermanos, lo que estábamos hablando hace ratito, de cómo está mi caminar allá afuera, hermanos. Realmente mi caminar sí es, estoy vivo de entre los muertos, si hay esa diferencia. ¿Realmente mis ojos glorifican al Señor o todavía estoy viendo a la mujer ajena? ¿Realmente mi mente glorifica al Señor o todavía en mi mente estoy maquinando para hacer cosas malas? Estoy maquinando ideas de cómo ofender a la mejor a mi prójimo, cómo hacerle mal a alguien. Eso ya no, dice el Señor, tienes que presentar vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hermanos. Tenemos que presentarnos al Señor para que el Señor haga esa obra en nuestras vidas, hermanos. Y así el Señor sea glorificado, hermanos. Miren, me acompañan aquí a Santiago, hermanos, por favor. Dios es bueno, hermanos. Hay momentos que a veces me pongo a pensar, a analizar las cosas y digo, Señor, qué bueno eres, Señor. Cómo a pesar de que tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar, y muchas veces te ofendemos o te ofendo, tú eres bueno y tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado, para perdonar toda falta. Y cómo el Señor nos perdona, pero también nos dice, ¿sabes qué? Sí, yo te perdono, pero ¿sabes qué? ¿Qué le dijo a la mujer? Ni yo te juzgo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y el Señor sí nos perdona, sí, hermano, sí nos perdona, pero tampoco se trata de que yo de continuo esté practicando el pecado, porque no, hermanos, tampoco no se trata de eso. Claro, hay veces que podemos ofender al Señor, pero rápidamente el Espíritu Santo nos redarguye, hermanos, o vamos a hacer algo mal y el Espíritu Santo nos redarguye y diciendo, alto, eso que vas a hacer está mal, no vas a glorificar mi nombre, o por tu culpa te están viendo los terceros que te conocen que eres cristiano y mi nombre va a ser vituperado. Entonces, realmente, hermanos, como decía nuestro hermano y se los comparto, tenemos que escuchar la voz del Señor, hermanos. Tenemos que escuchar la voz de Dios para que en todo tiempo hagamos su voluntad, hermanos. Miren, Efesios 2, hermanos. Qué bendición tan grande, como el Señor, su amor tan grande, hermanos. Cuando hablando de Pedro, cuando el Señor fue a orar al Getsemaní, le decía, Señor, pase de mí esta copa. Pero dice, no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Y regresa al Señor y le dice, ¿no habéis podido orar ni una hora? Y el amor de Dios es tan grande, hermanos, que, híjole, digo, Señor, ayúdame a realmente a estar en mi primer amor, Señor. Ayúdame, si tú sabes, Señor, si ese primer amor se ha estado apagando en mi vida, ayúdame a avivarlo, Señor. Yo quiero estar haciendo tu voluntad, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir un día, estar allá contigo. Ya sea que tú me llames a cuenta, Señor, o que tú vengas, yo quiero irme contigo, Señor, yo no me quiero quedar. Pero por mis propias fuerzas yo no puedo, Señor, ayúdame, tenme misericordia, Señor. Dice en Hebreos que Él se compadece de nuestras debilidades, hermanos. Entonces clamémosles a Él, hermanos. Clamemos a Él porque
Él es el que nos va a sacar en victoria, hermanos, y es el que nos va a ir ayudando, a irnos perfeccionando cada vez más y más y más. Pero de mi vida depende estarlo buscando, hermanos, también. Miren, aquí en Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos, dice el Señor. Pero esas cosas que yo estaba acostumbrado, lo que dice aquí, los cuales todos, dice el 3, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, en otro tiempo, tiempo pasado, hermanos. Eso ya no tiene que estar, yo ya no tengo que estar viviendo esa vida, hermanos, esa vida de antes. Tengo que vivir esa vida en Cristo Jesús. Tengo que vivir esa vida en Cristo, hermanos, para un día estar con el Señor, hermanos. Porque la vieja vida ya quedó ahí atrás, hermanos. El nuevo hombre tiene que vivir para la voluntad del Señor, hermanos. Miren, y aquí continúa diciendo, dice, en el 11, hermanos, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, dice. En aquel tiempo, dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren, hermanos, fíjense, qué bonito están estos versículos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. Así estábamos antes, hermanos. ¿Cómo no estar, decirle: Señor, gracias, Señor, porque a pesar de tanta gente, tú tuviste misericordia y pusiste tus ojos sobre mí y me has dado un perdón amplio, Señor? Mereces que yo te dé toda la honra y toda la gloria con mi forma de caminar, Señor. Porque antes estaba acabado, hermanos. Antes mi vida, si yo continuaba así, iba a ir derechito al infierno, hermanos. Pero Dios, en su gran amor y en su misericordia, hermanos, nos dio vida, perdonó nuestros pecados, lo echó a la profunda de la mar. Y ¿sabes qué? Jamás me vuelvo a acordar de tus pecados. Todas las cosas son hechas nuevas de aquí en adelante, dice el Señor. Para que yo en mi vida muchas veces lo niegue, hermanos. ¿Será correcto eso, hermanos? Que tanto amor que el Señor tuvo para con nosotros, de esa misericordia, de que el Señor estábamos alejados de la ciudadanía, estábamos en nuestros delitos y pecados, y Romanos 6 dice que la paga del pecado es muerte, hermanos. Yo merecía la muerte, pero Dios dice: ¿sabes qué? Mira, yo pagué por ti en la cruz, yo te doy perdón de pecados y yo te doy vida eterna. Pero tienes que perseverar, David, en ese caminar. El Señor no se merece que muchas veces por mi forma de caminar, hermanos, por mi forma de hacer las cosas, muchas veces le puedo dar la espalda. Muchas veces con mi forma de caminar puedo negar al Señor, hermanos. Y Dios se dio por todo, hermanos. Se dio todo el Señor por amor a mí, por amor a ustedes, hermanos, por amor a toda la humanidad. Y el Señor es digno, hermanos, que lo honremos y que lo respetemos. El Señor es digno de que realmente yo allá afuera en las cosas del mundo realmente camine con un temor y con un temblor. No cuidándome de ustedes, hermanos, con todo respeto se los digo. ¿De qué me sirve que me cuide de ustedes si el Señor me está viendo, hermanos?
En todo momento el Señor me está viendo. En todo momento el Señor conoce mis pensamientos. Conoce las intenciones del corazón. Realmente, hermanos, el Señor es digno de que vivamos una vida en santidad, hermanos. Como dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Realmente que ese viejo hombre, hermanos, que hablábamos en Romanos 6, que ese viejo hombre ya haya quedado sepultado y que el nuevo hombre, hermanos, sea para la gloria y honra del Señor, para que respetemos al Señor en todo momento. Porque en serio, no sé si se enteraron, hermanos, fue muy sonado ese accidente que hubo el sábado en la madrugada de un taxista, de un joven que lo chocó. El Señor andaba trabajando. Jamás pensó por aquí que le iban a chocar y mucho menos que iba a fallecer en ese momento. Realmente yo salgo en la casa de la mañana, en la mañana al trabajo y realmente yo no sé si voy a regresar. Y mi vida cómo está delante del Señor. Hay veces que salgo y ya llego hasta noche, hermanos, a la casa por cuestiones del trabajo, y ando en la carretera a veces entregando piezas en las empresas ya anoche y mi testimonio cómo está delante del Señor, mi vida cómo está delante del Señor. Realmente estoy glorificando al Señor con mis hechos, con mi forma de hablar, con mi forma de ver. El Señor es digno, hermanos, que realmente lo respetemos, que realmente haya ese temor en mi corazón de aborrecer todo lo malo, hermanos. Que realmente ese viejo hombre ya haya quedado sepultado, hermanos. Miren, estábamos en Efesios 12, ¿verdad? 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, hermanos. Qué bendición, hermanos, de exaltar al Señor en todo momento, hermanos. Qué bendición de decir como este testimonio que les decía de esta joven, de ese testimonio que le daba a esa persona, que le decía, busca una mujer cristiana para su hijo, porque son diferentes, dice. Qué bendición, hermanos, dar ese testimonio a las personas que no conocen a Cristo y aún a los que ya conocen, hermanos. Como les comentaba, también se escucha muchas veces, oye, pero ¿a poco él es cristiano? No, pues no, pues yo creo que sí. Le digo, ¿por qué me lo dices? No, porque por esto. Entonces que haya esa diferencia, hermanos, que realmente seamos esa luz, que realmente seamos esa sal allá afuera, hermanos, que el Señor quiere que seamos, hermanos, que alumbremos, hermanos, que busquemos el rostro del Señor en todo tiempo y en todo momento, hermanos, porque miren, aquí adelantito a la vuelta en el 4 de ahí mismo de Efesios, ya casi estamos terminando, hermanos, dice así, 4:22 dice, amén, de Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice,
Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, el 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31, hermanos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Fíjense, hermano, todo lo que el viejo hombre ya no tiene que hacer. El que hurtaba ya no hurte más, el que hablaba mentira ya no tenemos que hablar mentira, ni no es cierto que existen las mentiras piadosas ni las mentiras blancas. La mentira es mentira y es pecado, hermanos. Dice que quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia. El nuevo hombre ya no tiene que tener nada de eso, hermanos, nada. El viejo hombre ya quedó sepultado, hermanos. Tenemos que quitar, tenemos que quitar todo eso de nuestra vida si aún lo hay, hermanos. Porque el Señor viene y viene pronto, hermanos, y realmente la palabra es fiel y verdadera y dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y si en mi vida todavía yo tengo gritería, tengo maldicencia, en mi vida todavía tengo iras, en mi vida todavía hay envidias, celos, tantas cosas que dicen Gálatas. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y veíamos en Santiago que el Espíritu Santo, Dios nos anhela celosamente, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que vivir esa nueva vida en Cristo, hermanos. Esa nueva vida en Cristo para estar preparados para toda buena obra, hermanos. Esa nueva vida en Cristo para que el Señor sea glorificado, hermanos. Para que la gente que no conocen de Cristo se acerquen y no se alejen. Y los que ya conocen y que están mal y que todavía siguen siendo ese tipo de cosas, que se arrepientan, hermanos. Darles testimonio, darles palabra, que si siguen así, si se dicen ser cristianos, si siguen tomando, siguen maldiciendo, siguen haciendo toda clase de pecado, no pueden tener la vida eterna, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Esto es la palabra del Señor. Dios los guarde.